No hay forma alguna que yo pueda subsistir como cristiano sin la palabra del Señor. La Biblia es la fuente de mi salvación, pero el guardarla es la evidencia de que yo soy verdaderamente salvo. Todo proviene de Dios. Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños, y para Dios todos somos iguales a la presencia del Señor. Hoy comenzamos una nueva serie que tiene que ver con los absolutos de la fe cristiana. Son doctrinas fundamentales que la iglesia debe conocer. Y nosotros, como una iglesia afiliada a las asambleas de Dios, hay 16 principios bíblicos que son importantes que nuestra iglesia las conozca. Amén. Yo dije hace unas semanas atrás que cuando uno habla de doctrinas, uno está hablando de lo que llamamos en inglés el framework, la estructura, el andamiaje. Este edificio no es el adorno que usted está viendo. Este edificio no es esas letras con esa pintura y con esa pared que usted ve ahí. Este edificio que lo que lo sostiene es una estructura de acero. Que sin eso este edificio se caería. Y cuando hablamos de doctrinas fundamentales de la fe, estamos hablando de las estructuras que forman nuestro carácter y que nos dan la fuerza para hacer lo que hacemos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y uno tiene que conocerlas. Y nosotros como una iglesia pentecostal, hermano, nos gozamos y lo disfrutamos y lo celebramos. ¿Cuántos celebran las reuniones? Seguro que sí. En medio de todos los cánticos nos movemos, cantamos. Hay momentos de que de pronto hay un gozo en este lugar y brincamos y saltamos y danzamos. Y eso está bien dentro de nuestra celebración. Pero diga conmigo, tengo que conocer las doctrinas de la palabra. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Este verso enmarca la idea completa de lo que queremos nosotros hablar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra leída. Y te pedimos, Señor, que esta palabra se convierta en esta reunión en una palabra viva en el corazón del pueblo. Que podamos salir de este lugar, Señor, bendecidos a través de ella, fortalecidos en la fe y con un deseo, Señor, de representar tu reino en esta sociedad. Y la gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Domingos, martes en inglés, miércoles en español y domingo en nuestras reuniones. Para aquellos hermanos que nos visitan, nos reunimos domingo, martes, miércoles y domingo. Estaremos hablando de estas 16 enseñanzas. Hoy queremos hablar precisamente del libro de la Biblia. Sin la escritura no hay forma alguna que yo pueda subsistir como cristiano sin la palabra del Señor. No hay forma.
No puede haber un cristianismo solamente de casualidad. No puede haber una experiencia cristiana a menos que el libro, que la Biblia, esté centralizada en la vida nuestra. Y yo quisiera en el día de hoy imaginarme que estoy frente a un tribunal de justicia. If this was a court of law, si esta fuese una corte, un tribunal, yo quisiera por lo menos proponerle a este jurado que está aquí, a los que me están viendo por la internet, los que me escuchan por la radio, yo quiero proponer una defensa a favor de la Biblia. Porque hoy en día la Biblia está siendo desacreditada, la están rechazando, se burlan de la Biblia, expresan un sinnúmero de cosas contrarias a lo que la misma Biblia dice. Y yo quisiera por lo menos en estos 30 minutos, si usted me lo permite, hacer una defensa de la importancia fundamental de las Sagradas Escrituras para la vida cristiana. La Biblia misma se refiere a ella como la palabra de Dios. Y Pablo, judío y entrenado a los pies de Gamaliel, que conocía la Escritura desde la perspectiva judía, ahora tiene una revelación nueva de Cristo y ahora comienza a mirar el Antiguo Testamento con una nueva óptica de Cristo y lleno del Espíritu Santo, y le dice a Timoteo, que está ahora asignado a la iglesia de Éfeso, le dice: toda la Escritura, toda es inspirada por Dios. Y como bien decía Pastor Gabriel esta mañana, esa palabra inspirada en el hebreo es la palabra que Dios utiliza cuando le dio soplo de vida al hombre por primera vez en el libro de Génesis. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios es precisamente el soplo de vida para nosotros por medio de las Escrituras. Si está inspirada, la pregunta es cómo yo la debo tratar. Si es inspirada, entonces, ¿qué yo hago con lo que la Biblia dice? Y yo quiero, hermanos, proponerle a ustedes varias facetas de este libro sagrado hacia nuestra vida. Primero, quiero decirte como una faceta fundamental que la Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de nuestra salvación. Y yo quiero que usted acentúe esa palabra conmigo: es la fuente de la salvación. En Santiago 1:21, Santiago decía: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y quiero también decirte que la Biblia dice: porque por gracias, Efesios capítulo 2 verso 8, si usted lo sabe, cítelo conmigo: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Escuche, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero luego Pablo en Romanos capítulo 10 verso 17 dice: pero la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Por lo tanto, soy salvo por medio de la fe, pero la fuente para que esa fe se desarrolle en mí es la palabra poderosa de Dios. Quiero proponerte, hermano querido, que la Biblia es la fuente de tu salvación y de mi salvación. Yo la tengo que leer, la tengo que entender, la tengo que aprender, la tengo que estudiar, porque me bendice mi experiencia de salvación. Segundo, quiero proponerles, mis queridos jurados, en esta mañana, que el guardarla es la evidencia de que soy verdaderamente salvo. La Biblia es la fuente de mi salvación, pero escuche, segundo, pero guardarla es la evidencia de que soy verdaderamente salvo.
Y en esa carta de Santiago, capítulo 1 y verso 22, Santiago dijo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Jesús decía: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La Biblia es la fuente de mi salvación, pero el guardarla es la evidencia de que yo soy verdaderamente salvo. Come on, alguien que aplauda y se inspire. Tercero, primero es la fuente de mi salvación. Segundo, guardarla es la evidencia de que soy salvo. Tercero, pero el rechazo de la palabra resultará en que seremos juzgados por ella. Es la fuente de mi salvación. Guardarla es la evidencia de que soy verdaderamente salvo, pero rechazarla, escuche, resultará en que seremos juzgados por ella misma. Jesús decía en Juan 12:48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La mejor evidencia, y yo confío que usted permanezca fiel a Dios hasta el final de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo confío que usted no se ha de desviar jamás. Pero yo quiero decirte, hermano querido, que en aquel día del juicio, todo aquel que escuchó la palabra y tenía una Biblia, en el día final es la misma palabra la que servirá de testigo en tu condenación. Es la fuente de mi salvación. El guardarla es evidencia de que soy verdaderamente salvo. Pero si la rechazo, entonces resultará que será juzgado por ella misma. Cuarto, pero una vez soy salvo, escuche esto, inmediatamente la palabra de Dios se convierte en la fuente de mi crecimiento espiritual. Una vez tengo la experiencia de salvación, entonces inmediatamente la palabra de Dios se convierte en la fuente de mi crecimiento espiritual. Pedro lo dijo de esta manera en su primera carta, capítulo 2, verso 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Escuche, para que por ella crezcáis para salvación. La Iglesia El Calvario y el pastor Nino González te invitan a la Iglesia El Calvario en el campus de Utuado el domingo 4 de septiembre a las 11 de la mañana. Con nosotros IC Worship y el pastor Nino González. Y el lunes 5 de septiembre te esperamos en el día de Clamor a Dios con Jorge Rashke. Te esperamos. Y yo podremos estar en la iglesia 10 años, 15 años, 20 años, pero si la palabra de Dios yo no la internalizo, no creceré en salvación. Aleluya. Quinto, la Biblia es mi fuente de renovación diaria. Aleluya. Es mi fuente de renovación diaria. Pablo decía en la segunda carta de los Corintios: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. La renovación espiritual nuestra no es solo los domingos. La renovación de nuestra vida y de nuestro ser espiritual no son los martes ni los miércoles.
El nuevo hombre que usted tiene dentro de usted, la nueva criatura que usted tiene en usted, exige crecer todos los días por medio de la palabra de Dios. Aleluya. It's a daily thing. We need to grow on a daily basis. Tenemos que comer todos los días. Nadie aquí, hermano, digo, puede haber excepciones, pero ya la mayoría de nosotros no come solamente una vez a la semana. De lo contrario, no estaríamos aquí, a menos que usted no tenga un don especial de parte del Señor. Pero usted no puede crecer simplemente decir, no, pastor, yo como los domingos nada más, y de domingo a domingo yo no pruebo ni agua, yo no pruebo leche, yo no pruebo nada. No, hermano, usted todos los días está llamado a alimentarse en una dieta balanceada para poder subsistir. El crecimiento suyo no es semanal, el crecimiento suyo es diario por medio de la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia es la fuente de mi renovación diaria. Pablo decía en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Aleluya. Yo tengo una responsabilidad, hermanos queridos, con el nuevo nacimiento que el Señor me ha dado. Sexto, la Biblia se convierte en la fuente de mi sobrevivencia diaria. La Biblia se convierte, la palabra de Dios se convierte en una fuente de sobrevivencia diaria. Deuteronomios 8:3, que luego Jesús cita ese verso en la tentación con Satanás. Deuteronomio 8:3 dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La Biblia se convierte en la fuente de mi sobrevivencia diaria. Job decía en el capítulo 23, verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Aleluya. Yo creo que a algunos de nosotros nos vendría bien de vez en cuando una dieta en donde tu hombre, tu ser espiritual crecerían a la misma vez que está creciendo tu hombre exterior. La Biblia es la fuente de tu sobrevivencia diaria. Cada vez que la lees, hermano querido, cada vez que la internaliza, es una inyección de fuerza que tú has de recibir. Y por fuera quizás se está descomponiendo, pero tu hombre interior se está fortaleciendo para la gloria del Señor. Séptimo, la Biblia, hermano, la palabra de Dios es vida y revelación por el Espíritu Santo. Aleluya. Es vida. La palabra de Dios es vida y revelación por el Espíritu Santo. En el momento de mi salvación, en el momento que usted viene a un altar y levanta sus brazos y confiesa conforme a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, cada vez que tú confiesas en esa dinámica de confesión, hermano querido, el Espíritu Santo empieza a poseer tu vida. Y Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Yo quiero decirte, hermano, quiero hacerte consciente de que el Espíritu de Dios mora en tu vida si tienes a Cristo en tu corazón. En el capítulo 6 de esa misma carta, Pablo decía, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Espíritu Santo está dentro de mí. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, la palabra de Dios comienza a revelarse. Aleluya. La palabra comienza a tener vida dentro de nosotros. Cristo mora en nosotros, hermanos queridos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, le decía Pablo a los colosenses. Y si Cristo está en nosotros, hermano querido, entonces tenemos esperanza.
Puede ser que aquí en esta mañana, esta tarde, haya alguien que no tenga esperanza. Te tengo buena noticia, porque antes de que tú salgas, el Señor quiere empezar a residir dentro de ti, y Él es el que te ha de dar verdadera esperanza para su gloria. Cuando el Espíritu está en mí, por medio de la palabra tengo vida y tengo revelación. Jesús decía: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Yo quiero decirte que sin el Espíritu Santo, esa Biblia, nuestra Biblia, es un libro muerto. Pero cuando el Espíritu de Dios está en mí y yo comienzo a alimentarme diariamente de la palabra del Señor, esa palabra se convierte en alimento en mi vida y comienzo a recibir revelación de Dios para este tiempo y para mis hijos y para mi familia. Aleluya. Octavo, el descuido a la palabra de Dios es la primera señal en el proceso trágico de perdición. Escuche, hermano querido, la primera señal que una persona se está descarriando es que pierde apetito por la palabra de Dios. Dios le habló a Adán, no le interesó su palabra. Dios le habló a Moisés y desobedeció su palabra. Dios le habló al rey Saúl y hubieron otros, y gracias a la misericordia de Dios. Pero yo vengo a establecer, hermano, que cuando uno se descuida de la palabra de Dios, ahí es que comienza el proceso trágico de perdición en una persona. A veces escuchamos los testimonios: pastor, aquel persona se recuerda que el hermano se fue. Escuche, pero si usted tiene conocimiento de la Escritura, la primera pregunta como líder que yo hago: ¿esa persona está conectada con un grupo de comunidad? ¿Está estudiando la Biblia? ¿Está conectada con un grupo que estudia la palabra? Porque una persona que tiene deseo de conocer a Dios, de amar a Dios, hermano, no se enfoca solamente por las debilidades. Todos nosotros tenemos nuestras debilidades y estamos luchando, pero la primera señal de que vas rumbo a un camino de perdición es que pierdes el apetito por la palabra de Dios. Y yo vengo a decirte, hermano, no pierda el apetito. Aleluya. Porque el problema va a ser, aleluya, que cuando tú empiezas a perder apetito por la palabra, va a haber la basura que te va a empezar a desear llenarte de cosas que en sí no edifican tu vida espiritual. Y ahí está la tragedia. Y el Señor desea que esta palabra sea pan para tu vida, que sea agua a tu alma, que sea luz en tu camino y que te dirija a una vida victoriosa en el Señor. Noveno, la palabra de Dios se convierte en nuestro compás moral. Es el compás moral nuestro. Mire la oración que hizo Jesús en el capítulo 17 de Juan. No ruego que los quites del mal, que los quites, perdón, del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero mire el verso siguiente. En un lado, no los quites del mundo. No es que los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. Pero Jesús contesta a esa pregunta, porque la pregunta obvia: ¿y cómo es que los guardo del mal? No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero escucha como el verso 17 contesta: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo es que se van a guardar del mundo? Guardando la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Escuche, hermano, escuche, joven, escuche, familia. El pecado me aleja de la Biblia. Escuche, pero la Biblia me aleja del pecado. Aleluya. La Biblia es mi compás moral. Décimo, la Biblia es el medio por el cual el Espíritu Santo nos limpia de toda influencia maligna diaria, la cual enfrentamos en este mundo.
Lo voy a repetir. La Biblia es el medio por cual el Espíritu Santo nos limpia de toda influencia maligna diaria, la cual enfrentamos en este mundo. Es la palabra del Señor en Efesios 5. Pablo decía, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, escuche, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, que no es otra cosa, para separarla, para tratarla diferente, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la única forma que tiene el Espíritu Santo en donde nos limpia de toda influencia maligna. Yo quiero decirte, hermano, tu trabajo, nuestro ambiente, donde nos movemos, nuestras comunidades, televisión, lo que sea, donde sea, siempre hay un mensaje que influye, que trata de involucrarnos, que trata de meternos, que nos enredamos. Escuche, pero diariamente la palabra de Dios me limpia de toda influencia maligna, la cual yo enfrento en este mundo. Aleluya. Escucha, hermano, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado en el momento de mi confesión, pero la palabra me limpia todos los días de toda impureza que trata de contaminar mi vida. Aleluya. Aleluya. 11. También me fortalece y guarda mis pensamientos de pensamientos vanos. ¿Sabe cuántos libros hay de la batalla de la mente? Hay talleres de la mente, hay crisis en la mente. Escuche, la palabra guarda mis pensamientos de pensamientos vanos. Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10:5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. No importa cuánto poder usted tenga. Escucha, hermano, no importa cuánta experiencia usted tenga, usted no tiene poder contra tus pensamientos o con tu memoria en tu estado natural. Tú no tienes. Tú podrás ser la persona más rica, tú podrás tener los mejores diplomas, tú podrás tener influencia, pero hay un pensamiento que te persigue, hay un pasado que te persigue, hay unas cosas que viviste que no las puedes borrar, pero yo vengo a decirte que el poder de la palabra te puede limpiar de todos tus pensamientos. La palabra me fortalece contra pensamientos vanos. Cuando yo voy llenando mis sistemas de palabra y me voy vaciando de los pensamientos vanos y empiezo a citar la escritura, yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La Iglesia El Calvario y el pastor Nino González te invitan a la Iglesia El Calvario en el campus de Utuado el domingo 4 de septiembre a las 11 de la mañana. Con nosotros IC Worship y el pastor Nino González. Y el lunes 5 de septiembre te esperamos en el día de Clamor a Dios con Jorge Rashke. Te esperamos.